En este vídeo, para OS Ticket, aprenderemos a gestionar roles de usuario y crear jerarquías de acceso para usuarios y departamentos. Y para entender cómo funcionan los roles, inicialmente entraremos un momento en el sistema, como un usuario cualquiera, para ver los permisos que tenemos. Este es un usuario no administrador. Vale, esto se ve enseguida cuando vamos, por ejemplo, a nuevo ticket y intentamos abrir un ticket de algún departamento. Abrimos y vemos que solamente nos permite abrir un ticket del departamento de ventas. Aunque este usuario ahora mismo también puede ver tickets de otros departamentos, pero no puede abrirlos. Esto es porque los permisos que se dan a la gente en su perfil básico lo que hacen es proporcionar funcionalidad global, es decir, acceso a la base de conocimientos o al directorio de usuarios u organizaciones. Pero los permisos para tickets, los relativos a tareas y relativos también a la creación de respuestas a las preguntas más frecuentes, se dan en el apartado de roles. Y ahora lo que haremos será salir y entraremos como administradores y vamos a crear una estructura de roles. Bien, vamos a nuestro panel de administrador que está arriba, aquí a la derecha. Entramos y todos estos permisos se concentran en la pestaña Agentes, donde podemos dar permisos para agentes, para equipos, los de roles que veremos hoy y veremos los distintos departamentos. Vamos a Agentes, vamos a ver el agente con el que hemos entrado antes, entramos en su perfil y si vamos a permisos nos damos cuenta de que sí tenemos acceso a permisos con la gestión de usuarios, de organizaciones. En cuanto a la base de conocimientos, puede crear nuevas respuestas a preguntas más frecuentes y algún aspecto que tiene que ver con, con el control o con la visualización general de todo el sistema, pero no con la asignación de tickets o la creación de tickets o tareas, etc. Eso se concentra en roles. Vamos pues a roles y vemos que de entrada el sistema nos facilita dos perfiles de roles. Uno es acceso completo y el otro solo lectura, de manera que si asignamos uno u otro a un agente, para un departamento tendrá acceso completo, podrá hacer de todo, o solo podrá ver tickets, que es lo que le ocurre a la gente con el que hemos entrado antes. Aquí en la pestaña de acceso vemos que en su departamento primario ventas tiene un acceso completo, puede hacer de todo, pero en cambio al departamento de soporte y al departamento de mantenimiento solo accede con un permiso de solamente lectura. Vamos a cambiar esto. Vamos a roles, a la pestaña roles, y añadiremos un nuevo rol que se llamará acceso extendido. Y este acceso lo que permitirá es que la gente asigne tickets a otros agentes, que los cierre, que los cree, que los pueda modificar, que pueda cambiar el asunto del ticket, que pueda publicar respuestas y fusionar este ticket con otros. En cuanto a tareas relacionadas con tickets, poder asignar tareas a otros agentes, cerrar tareas, crearlas, editarlas y transferirlas. Y en la base de conocimientos le permitiremos que pueda modificar completamente, añadir, actualizar, deshabilitar, etc. respuestas predefinidas. Añadimos el rol y este rol genérico puede asignarse a cualquier agente para cualquier departamento. Entonces vamos al agente anterior. Es este agente, entramos en su perfil
vamos a su pestaña de acceso y aquí, para el departamento de soporte, le damos acceso extendido y también se lo damos para el departamento de mantenimiento. Esto es, en estos dos departamentos, este agente tendrá casi las mismas atribuciones que tiene en su departamento primario llamado ventas. Guardamos cambios. Vamos a salir, entraremos con esta agente. Y para comprobarlo es muy sencillo, vamos al nuevo ticket. Y si en este nuevo ticket seleccionamos departamento, efectivamente, ya no tan solo puede abrir tickets para ventas, sino también para soporte y para mantenimiento. Y ya está, en esencia es esto. Es muy fácil.